Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el tema 7, la membrana y los orgánulos no membranosos que vamos a seguir estudiando de las células. Primero vamos a ver cuál es la definición de membrana plasmática, que va a ser una envoltura continua que va a rodear a nuestra célula, ya sea eucariota o procariota, y que va a conferir individualidad y la va a separar de su entorno. Además, la membrana plasmática va a proteger. Aquí podemos ver que esta sería, por ejemplo, nuestra célula animal y aquí nuestra membrana plasmática. Así sería esquemáticamente un dibujito. Si esta fuera nuestra célula, nuestro filito azul que veis aquí va a ser nuestra membrana. ¿Cuáles son las propiedades? Pues hay dos principales, es fluida y dinámica. Los lípidos se van a poder desplazar y la membrana puede autorrepararse. Las membranas, que ahora los veremos, van a estar compuestas tanto de lípidos como de proteínas. Y además es asimétrica, ya que permite actuar como receptores a la membrana. ¿Cuáles van a ser los componentes? Principalmente lípidos y proteínas. Vamos a hablar de los lípidos, en el que vamos a encontrar fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol, que va a ser muy importante. Va a darle tres movimientos que le van a dar fluidez a la membrana. La membrana va a poder rotar sobre sí mismo, va a pasar de una capa a otra y va a moverse de un lugar a otro. Aquí arriba lo podéis ver, la rotación, la flexión y esto que se llama un poco el flip-flop, ¿no? Esto se lo da los lípidos. Y además vamos a encontrar un componente muy importante de la membrana que va a ser el colesterol, que se va a encontrar entre los ácidos grasos insaturados, esto tenéis que veros los temas anteriores, en las bicapas, y va a disminuir la fluidez de la membrana. Ahora vamos a ver de qué depende la fluidez. La fluidez va a depender principalmente de tres cosas, de la temperatura, de la naturaleza lipídica, o sea, de los lípidos, y del colesterol, que va a ser un lípido. La temperatura. Cuando la temperatura aumenta, aumenta la fluidez. Es algo proporcional. Según la naturaleza lipídica, vamos a ver que va a estar dividido entre el número de dobles enlaces y la longitud de la cadena, o sea, el número de átomos de carbono. Entonces, cuanto más dobles enlaces hay, mayor fluidez. Y cuanto más larga sea nuestra cadena, va a haber menos. Esta va a ser la única, o sea, esta va a ser una de las inversamente proporcionales. Cuanto más átomos de carbono encontremos en nuestra cadena, menos fluidez vamos a encontrar en la membrana. Y del colesterol, que va a darle rigidez a las membranas y va a reducir su fluidez y permeabilidad. Es decir, que cuanto más colesterol, menos fluidez. Entonces, cuanto más temperatura, más fluidez. Cuanto más dobles enlaces, más fluidez. Cuanta más longitud o cuanto más átomos de carbono haya en la cadena, menos fluidez. Y, aquí vamos a poner una flechita, y cuanto más colesterol, menos fluidez. Y aquí además podéis observar dónde se encuentra el colesterol. Esto sonará, esto es una bicapa. Ahora vamos a ver detalladamente de qué va a estar compuesta la membrana y cómo va a estar sobrepuesta. Y el segundo componente va a ser las proteínas, que la vamos a dividir en dos, en intrínsecas y en extrínsecas. Las proteínas intrínsecas van a estar totalmente o parcialmente integradas en la bicapa. ¿Veis? Aquí podéis verlo. Aquí tendríamos nuestro fosfolípido, aquí por ejemplo podéis encontrar el colesterol, y aquí va a estar nuestra proteína intrínseca. También se llaman integradas. Y las proteínas extrínsecas van a estar adosadas a la bicapa. O sea, estas no van a estar integradas, sino que van a estar fuera. Aquí la podemos ver. O sea, estas dos serían proteínas intrínsecas y estas extrínsecas. Vamos a hablar también del glucocálix o glicocálix, que son cadenas de oligosacáridos, esto lo vimos en el primer tema, de glucoproteínas y glucolípidos. Su distribución va a ser asimétrica y solo va a estar en la capa externa. En la cara externa. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Pues el glicocálix va a proteger la membrana. También va a ser un determinante antigénico, o sea que esto va a ser el encargado de detectar los virus, los microbios, por ejemplo el coronavirus. También va a reconocer a células
y va a determinar los grupos sanguíneos, que como curiosidad y para recordar sería A, B, AB y 0. La teoría del mosaico fluido. La teoría del mosaico fluido va a plantear ciertos parámetros sobre cómo está compuesta la membrana plasmática. Entonces, el primero sería que las membranas celulares van a ser estructuras fluidas, formadas por la bicapa lipídica. O sea, que va a deber tener, pues por ejemplo, mucha temperatura o va a tener muchos dobles enlaces o va a tener un número de colesterol muy bajo o va a ser una cadena muy corta. Entonces, va a ser una estructura fluida. Los lípidos van a representar un movimiento de giro y de desplazamiento. Y finalmente las proteínas van a formar un mosaico. Por ejemplo, esto me lo explicó mi profesor. Si yo, por ejemplo, tengo una gelatina y quiero que la gelatina se me solidifique, pues mira, os lo voy a dibujar aquí. Esta es mi gelatina solidificada. Entonces, yo quiero que antes de solidificarse, meterle, por ejemplo, ositos de goma, chuchería. Entonces, sería algo así que cuando nuestra gelatina se solidifica, se quedarían los ositos de goma así como flotando, ¿verdad? Pues ese es el concepto de cómo sería la membrana. O sea, que todas, ¿ves? Aquí vemos las proteínas intrínsecas y extrínsecas, el colesterol, la glicoproteína, etc. Entonces se quedará de forma de mosaico y va a tener, muy importante, movimiento de giro y desplazamiento lateral. ¿Cuáles van a ser las funciones de nuestra membrana? Pues la vamos a dividir en dos, según la doble capa lipídica y según las proteínas. Según la doble capa lipídica, va a mantener los medios acuosos externos e internos de los medios internos de nuestras células. Va a delimitar la célula, ya que es una envoltura. Y esto aquí, en esta imagen, se puede ver muy bien. Aquí estaría nuestra bicapa, con nuestras proteínas intrínsecas, extrínsecas, etc. Esto sería el exterior de la célula y aquí tendríamos nuestras células. Y aquí esto lo podéis observar. Y va a realizar procesos de endocitosis y exocitosis, que vamos a ver más adelante en qué consisten, gracias al acoplamiento de las bicapas. Y según las proteínas, va a mantener el medio interno celular y va a darle una capacidad de transporte y permeabilidad, ya que va a regular la entrada, el reconocimiento y la salida celular en la bicapa. Vamos a pasar al transporte, que esto es simplemente un pequeño esquema. Y lo vamos a dividir en dos, en moléculas de bajo peso molecular sin vesículas y en moléculas con elevado peso molecular con vesículas. O sea, que el transporte se va a dividir así. En las moléculas de bajo peso molecular, en las que no van a requerir de vesículas, vamos a dividirlo en transporte activo y transporte pasivo. Y en moléculas de elevado peso molecular y en el que va a requerir tener vesículas, lo dividimos en exocitosis y en endocitosis. Aquí, y ahora vamos a hablar de lo que es la proteína de canal, la proteína transportadora, etc. Vais a ver, esto sería el transporte activo, aquí tenemos nuestra bicapa, etc. Bueno, ahora lo vamos a explicar. De hecho, vamos a empezar con ciertos conceptos que debéis saber, que son menos la ingestión, cuidado, son todos procesos de expulsión, para que sepáis la diferencia. El proceso de ingestión va a ser la introducción de sustancias generalmente alimenticias dentro de una célula. O sea, nuestra célula, aquí, nuestra célula estaría aquí, ¿no? Vamos a suponer aquí. Nuestra célula animal. Vale, pues vamos a suponer que aquí estaría, por ejemplo, nuestro núcleo, tendríamos ribosomas, el RER, el REL, etc. Bueno, pues la ingestión va a ser, si yo por ejemplo tengo aquí una molécula, la ingestión va a ser que la membrana va a reconocerla y mediante proteínas y unos procesos que vamos a ver ahora, esta va a entrar aquí, en la célula. Y nuestra molécula se va a encontrar aquí. Ese es el proceso de ingestión. El proceso de digestión va a ser la descomposición de sustancias previamente ingeridas en otras más simples.
No es y no hay que confundirlo con la exocitosis o con la secreción. La exocitosis sí va a ser la expulsión de sustancias que son normalmente desechos al exterior de la célula, por lo cual este proceso va a pasar al contrario. Tenemos nuestros desechos, nuestras moléculas, cosas que ya no necesitamos, y va a salir a través de la membrana fuera de la célula. Y finalmente la secreción, que va a ser la expulsión al exterior de la célula de sustancias que realiza su función fuera de esta. Tenéis que saber la diferencia entre exocitosis y secreción, ¿vale? Vamos a pasar al transporte activo y al transporte pasivo. Vamos a empezar con el transporte pasivo. El transporte pasivo es el que no va a requerir consumo de energía, no va a requerir ATP, ¿vale? Va a estar a favor de gradiente y el movimiento ocurre por la diferencia en la concentración. Vamos a dividirlo en dos tipos, en difusión simple y en difusión facilitada. La difusión simple va a ser poco específica y no van a intervenir proteínas, ya que van a ser moléculas muy pequeñas, como por ejemplo el oxígeno diatómico, etc. Son moléculas muy pequeñas, las que no vamos a necesitar que intervengan proteínas. Y después la difusión facilitada, que ya van a intervenir proteínas, ya que son más específicos y van a pasar moléculas más grandes, como los aminoácidos o los nucleótidos. Vamos a diferenciar dos tipos de proteínas, las de canal y las transportadoras. Las de canal van a ser proteínas huecas y las transportadoras van a cambiar la forma. Aquí lo vamos a ver. Este sería el transporte pasivo. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, bueno, aquí veis como esquemáticamente como es una proteína de canal, que por aquí va a pasar lo que tengamos que transportar, que como hemos dicho, va a ser principalmente moléculas grandes como un aminoácido o un nucleótido, pues va a pasar por aquí. Y aquí lo podéis ver. Bien, aquí estaría la difusión simple, aquí veis que no va a requerir el uso de las proteínas, y aquí estaría la proteína de canal y la proteína transportadora. Además aquí también lo podéis ver si lo queréis, es que es un poquito lioso este dibujo, pero aquí también lo podéis ver de una forma un poco más sencilla. Y ahora el transporte pasivo, en el que las células ahora sí que van a utilizar la energía y se va a realizar en contra de gradiente. Se va a realizar mediante proteínas transportadoras, las grandes, que actúan como bombas impulsando en soluto en contra del gradiente. Como un ejemplo vamos a poner la bomba de sodio-potasio, que esto lo estáis viendo aquí, pero ahora os voy a enseñar una imagen que os va a quedar más claro, que es básicamente la proteína presente en todas las membranas plasmáticas de las células solo va a tener un objetivo, que va a ser eliminar sodio y querer introducir el potasio en el citoplasma. Entonces, por cada vez que va a sacar 3 cationes de sodio, va a impulsar 2 de potasio, por lo que en el exterior de la membrana se va a quedar siempre carga positiva. Acordaros que esto sería sodio más y K menos. Esto se explica en química. ¿Cuáles van a ser las funciones de la bomba de sodio-potasio? Pues primero, el mantenimiento del volumen celular, el mantenimiento de los gradientes de sodio y de potasio y el mantenimiento del potencial eléctrico de la membrana. Aquí lo vais a ver. Si yo quiero, bueno, esto es outside of the cell, que básicamente esto es fuera de la membrana, ¿vale? Esto va a ser fuera. Vale. Pues entonces mi membrana lo que quiere es sacar el potasio, como aquí estáis viendo. Entonces va a sacar 3 cationes de potasio y por cada vez que saca estos 3 cationes va a meter 2 perdón, va a sacar 3 de sodio y va a meter 2 de potasio. Y esto sería una proteína transportadora. Ahora vamos a pasar al transporte con vesículas, en el que hemos dicho que se dividía en exocitosis y en endocitosis. La exocitosis va a ser hacia el exterior, va a expulsar las moléculas, por ejemplo, hacia el exterior, que ese es lo que hemos visto antes, su definición. Y la endocitosis hacia interior. O sea, es como si la célula comiera, ¿vale? Y esto lo vamos a dividir en fagocitosis, que va a ingerir sólidos, y en pinocitosis, que va a ingerir líquidos. Aquí lo podéis ver. Esta es nuestra membrana. Y si yo, por ejemplo, quiero meter esta molécula,
mi membrana va a juntarla hasta que la ingiere. Esto, por ejemplo, sería un proceso de fagocitosis, porque vamos a suponer que esto es algo sólido. Y la exocitosis pues, va a ser cuando sea un desecho, cuando no lo queramos. Vamos a pasar a qué son las estructuras extracelulares. Pues son capas de materia y sustancias que van a estar por encima de las membranas celulares y que van a unir y a rellenar los espacios. Por ejemplo, en las células animales vamos a encontrar el matrix, que aquí podéis ver su definición, que es un conjunto de macromoléculas que se localizan entre las células de un determinado tejido o en el lado externo de la membrana plasmática de cualquier célula. Va a ser como la parte de arriba, como lo que protegería, como si fuera una capita más de nuestra membrana. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las paredes celulares, que después la vamos a ver con más detalle, como por ejemplo la de celulosa de las células vegetales, ¿no? Aquí podemos ver que aquí está la membrana celular y aquí encontramos nuestra pared celular. Vale, ¿qué es la pared celular? Pues normalmente son cubiertas gruesas que rodean las membranas, como por ejemplo en células vegetales, en hongos y en células procariotas. En las células vegetales van a estar compuestas de celulosa. Perdón, aquí lo podéis ver, ¿vale? Aquí estaría, como hemos dicho aquí, nuestra membrana celular y arriba tendríamos nuestra pared. En los hongos va a estar compuesta de quitina, aquí la podéis ver, no es importante que se sepa, y las bacterias de peptidoglucano o de mureína. Cuando vimos en el tema pasado las células procariotas, os dije que aquí, a ver si lo puedo, vale, os dije que las células procariotas tenían varias capas, pues también tienen la pared celular, que aquí podemos ver que es la segunda. Es cierto que no siempre tiene la cápsula y que muchas veces se deja la pared celular, pero se estudia así, ¿vale? Sería cápsula, pared celular y membrana plasmática, muy parecida a la de la célula vegetal. Sin embargo, esta va a estar formada de mureína. Vamos a centrarnos más en la pared celular vegetal, que va a estar compuesta, muy importante que sepáis, que está compuesta por celulosa, impregnada de agua, de sales minerales, de péptidos, etc. Va a tener fibras de celulosa entrelazadas y superpuestas. Aquí se puede ver muy bien, no es una capa plana, sino que tiene celulosa sobrepuesta una entre otras, ¿vale? Y ya está, y me hace recordar bastante a la red que decíamos del almidón, ¿no? Pero este va a estar superpuesto. Aquí la imagen lo describe muy bien, la verdad. Y vamos a ver cuáles son sus partes. La primera sería la lámina media, después estaría la pared primaria y la pared secundaria. La lámina media va a ser el tabique entre las dos células contiguas y que va a estar rico en pectina. Aquí sería esta línea negra, ¿vale? Esto sería la lámina media y que va a estar entre entre la pared primaria y la pared secundaria. La pared primaria, que va a ser, voy a intentar dibujarlo un poquito, no, este color no. Voy a intentar dibujarlo así, por aquí. Esto va a ser nuestra nuestra pared primaria, que va a estar a ambos lados de la lámina media y que va a ser flexible. Y finalmente, nuestra pared secundaria, que va a ser la capa entre la pared primaria y las membranas plasmáticas de cada célula. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué son estos poritos que estáis viendo aquí. ¿Y para qué sirven? Se llaman plasmodesmos. Bueno, y evidentemente, pues la pared secundaria va a ser rígida. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la pared vegetal? Pues principalmente estructural y protección. Hemos dicho, por ejemplo, esto, el mantenimiento de la turgencia, por eso va a protegerla, ¿vale? Cuando hablamos en el primer tema sobre los procesos osmóticos y sobre los medios hipotónicos, hipertónicos y tal, yo dije que era muy raro que una célula vegetal lisara cuando el agua entra, ya que es muy resistente y protege muy bien a la célula. ¿Ves? Aquí lo podemos ver, el control osmótico impide la lisis celular. También va a permitir y a controlar el paso de soluto a través de los plasmodesmos. Los plasmodesmos es lo que os he dicho antes, van a ser una especie de poritos que van a atravesar la membrana y van a comunicar los citoplasmas de las células contiguas. Si yo, por ejemplo, tengo aquí mi citoplasma y aquí tengo mi otro citoplasma, el plasmodesmo lo que me va a hacer, o sea, a lo que me va a ayudar es a unir
los dos citoplasmas, ¿vale? ¿Pero qué es el citoplasma? El citoplasma es muy sencillo de entender. Es el espacio celular comprendido entre la membrana y el núcleo. Y va a estar compuesto de citosol, que va a ser una disolución acuosa en la que se van a encontrar los orgánulos. Está formada por proteínas, monosacáridos, aminoácidos, enzimas, sales minerales, etc. El citoplasma va a regular el pH, siempre va a intentar tener un pH neutro, y va a emitir pseudópodos. O sea, en conclusión, el citoplasma es todo menos la membrana plasmática y los orgánulos. El citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de túbulos o de filamentos, que son proteínas, de distinto grosor que está extendido por todo el citoplasma y que se va a clasificar en tres. El primero, filamentos de actina, que va a tener dos hebras de proteínas globulares entre sí. ¿Veis? Aquí lo podéis ver. Tiene dos microfilamentos. Es el más pequeñito. Filamentos intermedios, que va a tener proteínas fibrosas de queratina enrolladas y que va a tener principalmente función estructural en piel y uñas, pero también en los axones de las neuronas. Aquí lo podemos ver. Son un poquito más grandes. Aquí tenéis las medidas. Y unos muy importantes que van a ser los microtúbulos, que van a ser filamentos tubulares huecos formados por 13 protofilamentos, que van a estar alrededor de un espacio circular. Va a formar estructuras en cilio, en flagelo, en el uso mitótico, etc. Este es el más grande y sinceramente uno de los más importantes. Y hay que tener mucho cuidado porque esto va a ser hueco. Mi profesor a mí me lo explicó como si esto fuera un rollo de papel, ¿vale? Aquí, esto sería, pues por ejemplo, nuestro papel. Y nuestro papel, esto sería si lo viéramos desde arriba, ¿vale? Entonces, si lo viéramos desde el frente, encontraríamos que nuestro rollo de papel estaría aquí y va a estar compuesto por 13. Perfecto. Pues va a estar así, ¿vale? Y es hueco. O sea, por aquí podríamos pasar la mano. Los cilios y los flagelos que son muy sencillos. Los cilios van a ser cortos y numerosos y van a permitir el desplazamiento de las células o atraer partículas alimenticias. Es el que vamos a ver por aquí, ¿vale? Son muy pequeñitos, son muy numerosos, etc. Los flagelos, que son largos pero no son numerosos. Se puede tener aproximadamente hasta 6 y van a permitir los movimientos celulares, como por ejemplo los espermatozoides. Los centrosomas, que van a ser estructuras sin membrana que se van a localizar normalmente cerca del núcleo. Va a ser el responsable del control de los movimientos externos e internos y el generador de los microtúbulos. Básicamente, el centro dinámico de la célula va a estar organizado en microtúbulos, va a facilitar la meiosis y la mitosis, que es lo que da lugar a la división celular, y va a controlar el mantenimiento externo de cilios y de flagelos. Aquí podéis ver un dibujito, ¿vale? Este sería el centrosoma y va a estar compuesto por los centriolos, que son estas dos cositas, y los microtúbulos. Hay dos tipos de centrosomas, ¿vale? Con centriolos y sin centriolos. Los que tienen centriolos están en las células animales y en el interior de los centrosomas hay dos, que son estos, ¿no? Son dos tubitos huecos, también rodeados de túbulos y dispuestos perpendicularmente. Y en las células vegetales los vamos a encontrar solo sin centriolos. Y finalmente explicamos los ribosomas, que va a ser una estructura globular no membranosa responsable de la síntesis de la proteína. Va a estar formado por ARN y proteína. Se fabrican los nucleolos de los núcleos, muy importante. Se va a encontrar en el citoplasma y va a estar adherido al retículo endoplasmático rugoso. Vamos a encontrar también mitocondrias y cloroplastos. Va a estar dividido en dos, en la subunidad grande y en la subunidad pequeña. Esto sería como una canica y esto sería como un plato, ¿vale? Un plato que, a ver, que sigue siendo en sí una esfera, pero que hay que tener cuidado porque lo que no podemos hacer es esto, hacer dos pelotas. No, esto sería una pelotita grande y algo más parecido a un plato visto de enfrente, ¿vale? Y sería importante la grande
y la pequeña. Y bueno, ya hemos visto que que los cromosomas, perdón, que los ribosomas pueden ser 60S, 70S, 80S, etcétera.